Bueno, hermanos, buenos días a todos. Les animo a que vayan buscando el Salmo 130. Gracias, José, por el tiempo de introducción a las alabanzas. Vamos a ver justo que el Salmo 130 cumplía esta función de reenfocar al pueblo de Israel para poder darle culto a Dios. Agradezco por las oraciones de todos y no dejemos de orar por Germán, por la familia de Germán que la acompañó, a Villa Regina, que están sirviendo allá. Y se le manifestaba a Germán de que cuando tengo la oportunidad de enseñar, me hace valorar un montón el trabajo que hace nuestro hermano cada semana. Siempre lo digo, él me avisa con mucho tiempo y aún así me conflictúo de rato y no me quiero imaginar el hermano todas las semanas, así que me ayuda a valorar mucho su arduo trabajo. Pero vamos a dar lectura al Salmo 130, después vamos a orar. Salmo muy conocido. Salmo 130 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Señor, gracias, porque una vez más nos podemos reunir, Señor, a ser expuestos a tu palabra. Gracias, como decía José, por el privilegio que tenemos de conocerte, Señor, y haber sido conocidos por ti. Te agradecemos porque esta relación tú la has creado, Señor. Nosotros no te buscábamos. Porque, como leíamos recién en el Salmo, Señor, si nosotros en nuestros pecados nos hubiésemos querido acercar a ti, Señor, ¿quién de nosotros hubiese podido estar de pie delante de tu santo rostro? Nadie, Señor. Pero tú eres también, como leemos recién, un Dios lleno de misericordia, y enviaste a tu Hijo para que sea posible esta relación, Señor. Y ahora podamos amarte y podamos temerte. Y ahora te pido, Señor, que este salmo obra en nuestros corazones, que seas pastoreando nuestras almas a través de este hermoso salmo, Señor, y seas trabajando en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todos los cristianos tenemos una gran lucha, siempre lo hablamos en las reuniones de oración o cuando tenemos un tiempo de intimidad con los hermanos, de que somos pendulares, ¿no? Nos vamos de un extremo al otro y cometemos muchas veces el error de acercarnos a Dios livianamente sin considerar quién es Dios, sin considerar su carácter, su santo carácter, su pureza. O nos vamos a lo contrario, al opuesto. No queremos acercarnos a Dios porque no creemos que Él sea lo suficientemente compasivo y misericordioso, como su palabra lo revela, para poder perdonar nuestro pecado. Nos decimos quizás a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo me voy a acercar hacia Dios? Sigo luchando con lo mismo, caigo una y otra vez. Pensamos, Dios se cansó de mí, Dios ya no debe querer saber nada conmigo. Bueno, hermanos, estos dos extremos que son pecaminosos, porque en uno hay orgullo, en acercarnos así nomás a Dios, y en el otro hay incredulidad, por no creerle a Dios de su compasión. Bueno, el Salmo nos va a ayudar a corregir estas visiones pendulares que tenemos. Así que vamos a encarar directamente el Salmo, sin preámbulo. El autor del Salmo, como ven, no tiene autor, es un salmo anónimo. Muchos comentaristas creen que puede haberlo escrito Nehemías, pero no hay certeza. Lo hacen por la similitud que tiene. Después, si quieren, busquen en su casa Nehemías 1, del 5 al 11. Es muy similar el clamor que hace Nehemías cuando le pide a Dios perdón
por su pecado, por el del pueblo, para poder volver después a Jerusalén a reconstruir el templo, pero no hay seguridad alguna de que haya podido ser él. Así que vamos a dejarlo como un salmo anónimo que escribió un israelita piadoso. Y el momento histórico, específicamente tampoco se sabe el momento histórico en el que se escribió el salmo. Otra vez muchos comentaristas creen que fue en tiempo de Nehemías, pero no sabemos con claridad si es así. Si es claro que lo escribió un israelita en tiempos del Antiguo Testamento. Pero si hay algo que he aprendido es que si el Espíritu Santo no quiso que sepamos exactamente el autor y el momento histórico preciso en el que se escribió, es porque consideró que no era algo importante para su interpretación. Y aunque la gran mayoría de los libros de las Escrituras sí necesitamos considerar el autor y sí necesitamos considerar el momento histórico preciso en el que se escribió para interpretarlo correctamente, se va a dar cuenta que en muchos salmos no tenemos esta información, ni el autor, ni el momento histórico en el que se escribió. Y estamos seguros de que Dios, a esto no se le escapó a Dios, ¿no? O sea, por alguna razón lo permitió que esto suceda. Y probablemente es que el Espíritu Santo omita estos datos para que justamente los salmos tengan una aplicación más genérica, más genérica. Aunque no lo sabemos tampoco, pero sí confiamos en que Dios tuvo una razón para que estos datos no se conserven. Sí, dentro de la clasificación que hacen los teólogos de los salmos, podríamos calificar este salmo como un salmo penitencial, que para los que no saben es un salmo donde se expresa convicción de pecado y arrepentimiento. Los más conocidos quizás son Salmo 38 y Salmo 51, salmos de David, donde David derrama su corazón delante de Dios, reconoce su pecado y ruega a Dios por perdón. Frecuentemente tienen esta característica los salmos penitenciales. Pero algo muy importante que sí nos va a ayudar mucho a la hora de abordar este salmo es saber que este salmo pertenece a un grupo denominados, que lo tienen ahí abajo en el subtítulo, cánticos graduales, cánticos de ascenso también se llaman. Y es un grupo de 15 salmos que va desde el 120 al Salmo 134. Muchos escritos por David, muchos sí tienen el autor. Uno por Salomón y los demás son anónimos, como el salmo que vamos a abordar ahora. Y se denominan salmos o cánticos graduales, o de ascenso, porque eran cantados y recitados por Israel cuando peregrinaban a la ciudad de Jerusalén para adorar a Dios. Y Jerusalén justamente estaba construida sobre una colina. Usted esto lo puede mirar en un mapa de geografía, en tierras altas, por lo que sea de donde sea que uno comenzaba su peregrinación, al estar a algunos kilómetros de Jerusalén tenía que comenzar inevitablemente a ascender, iba a tener que empezar a subir. Y recordemos que en tiempos del Antiguo Testamento las tribus de Israel estaban dispersadas por toda la tierra de Canaán, no es que estaban todas cerca de Jerusalén. Y Dios había establecido que el lugar exclusivo para ser adorado era Jerusalén. Y habían 3 fiestas anuales en las que toda la nación de Israel tenía que subir a adorar a Dios, y sí o sí tenía que ir a Jerusalén. Así que, por ende, todos los israelitas que estaban dispersos en la tierra de Canaán debían subir a Jerusalén para celebrar las 3 fiestas anuales ordenadas por la ley de Moisés. Si quiere después lo buscan, Deuteronomio 16:16, está esta orden. Pero los israelitas, esto es importante también, no peregrinaban solos ni aún en familias. Peregrinaban en grandes grupos por el peligro que implicaba el viaje. Imagínense que viajaban en el desierto caminando y habían grupos de ladrones que podrían asaltarlos si andaban solos o en grupos pequeños como ir en familia, o también podrían ser atacados por animales salvajes, en fin. El viaje era peligroso y por eso ellos se juntaban de a muchas familias para ir juntos a Jerusalén. Y se estará preguntando por qué es importante esto que estoy planteando. Bueno, en primer lugar porque estos salmos habían sido precisamente seleccionados por el pueblo de Israel, porque consideraban que cantarlos y recitarlos en el peregrinar hacia Jerusalén, estas verdades divinas que contenían estos salmos, los iban a ayudar a preparar sus corazones, a reenfocarse para ascender a dar culto a Dios, con una noción correcta de quién es Dios, pero también con una actitud correcta. Estos salmos cumplían esa función. Y algunos eruditos incluso consideran que lo gradual o lo ascendente también podría tener un doble sentido. Es como si Israel, por así decirlo, gradualmente se fuese preparando espiritualmente para ir a Jerusalén. Para mí es válido, tiene sentido, es como una ascendencia espiritual.
Pero el propósito de este grupo de salmos justamente era abordar distintas verdades divinas que ayudaban al pueblo de Israel cuando iba peregrinando a dar culto a Dios en Jerusalén, a preparar sus corazones. Y eran tanto de meditación individual como comunitaria, porque ellos iban en grupo. Pero ahora, si estos cánticos graduales preparaban la mente y el corazón del israelita para adorar a Dios, nos estaremos preguntando qué enseñanza específica quiso transmitir Dios con el Salmo 130. Bueno, eso es lo que vamos a descubrir estudiando el Salmo. Pero tras haber estudiado el Salmo y alineado a muchos comentaristas, lo que considero que quería enseñar a Israel a través de este Salmo era que cada israelita tenga una correcta noción del carácter de Dios al que iban a acercarse a adorar, con el fin también de que esto repercuta en ellos y se acerquen con la actitud correcta. Eso es claro. Entonces, bueno, abordemos el Salmo para saber qué es lo que Dios quiso transmitir a Israel a través de este Salmo sobre su carácter y sobre la actitud con la que cada israelita tenía que acercarse a adorar a Dios. Pero antes de decirles la idea del Salmo, que sé que algunos anotan, me gustaría que hagamos un vuelo panorámico otra vez por el Salmo, aprovechando que es un Salmo corto, más que nada para identificar su estructura, identificar el flujo de pensamiento del salmista e incluso las emociones que el salmista va viviendo a través del Salmo. Y al leerlo nuevamente, ahora sí usted tenga en mente, ahora que esté en la información de lo que significa un cántico gradual, de cómo este salmo podía afectar al israelita a medida que iba ascendiendo a Jerusalén para ir a adorar a Dios en esta fiesta y cómo podía ayudarlos a enfocarse, ¿no? Ellos venían también con su trajín de vida, como nos pasa a nosotros, iban a adorar a Dios y este salmo podía llegar a ayudarlos a que se enfoquen y tengan una noción correcta de quién era Dios y de la actitud con la que debían acercarse. Así que vamos a leerlo nuevamente. Dice: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vamos a analizar ahora la estructura del Salmo. No anotes, después yo voy a ir diciendo las estructuras, pero no sé si ha podido observar, versículo 1 y versículo 2, el salmista se dirige a Dios y hace una súplica, un profundo clamor hacia Dios por ser escuchado. Eso es lo que está rogando el salmista a Dios. Después en versículo 3 está lo que yo clasifico y lo que muchos de los comentaristas clasifican como la tensión del Salmo, ya que el salmista reconoce que frente a Dios, a causa de sus pecados, no merece ser escuchado por Dios. Y en versículo 4 tenemos el quiebre del Salmo. Considero que es el versículo clave o la llave del Salmo, donde el salmista recuerda el carácter compasivo de Dios y sabe que es la razón por la que puede relacionarse con Dios. Así que aquí comienza un escenario de esperanza. Empezábamos con desesperanza y ahora empieza un escenario de esperanza. Versículos 5 y 6. El salmista ahora tiene esperanza de ser oído y perdonado y dice que va a esperar confiado en Dios y en los testimonios pasados escritos hasta ese entonces en el Antiguo Testamento, donde habían mostrado Dios su carácter compasivo. Por eso dice: esperé en tu palabra. Versículos 7 y 8, el salmista exhorta a Israel ahora a esperar en el carácter compasivo y redentor de Dios. Como les decía recién, no sé si pudo observar que hay una progresión. Comienza con desesperanza el salmista. El salmista reconoce que en sus pecados no podría estar de pie delante de Dios y no tiene ni la certeza de ser escuchado por Dios. Pero luego recuerda que Dios es compasivo y la esperanza comienza a invadir su alma, por lo que está dispuesto a seguir esperando, confiado en Dios. Y tanta es su confianza al final del Salmo, que al final exhorta a sus hermanos israelitas a que esperen en la misericordia y en la redención de Dios. Es decir, que el salmista pasa de la desesperación completa por su pecado delante de Dios y de la desesperanza de no ser escuchado a una serena y confiada espera en el carácter compasivo y redentor de Dios. Y ese es justamente el fluir del Salmo. Así que ahora sí, vamos a abordarlo versículo por versículo. Es cortito, no se asuste. Vamos a abordarlo rápido. Pero en primer lugar lo que quiero hacer es mostrar lo que el Salmo significó para la audiencia original. Eso es lo primero que tenemos que ver.
y al final, a la luz del Evangelio, ver cómo este salmo aplica a nosotros que estamos bajo el nuevo pacto. Pero en primer lugar, ahora sí voy a decir la idea del salmo, lo cual nos va a ayudar a tener lentes interpretativos para ir leyéndolo con más claridad. La idea principal, la voy a leer rápido primero, después la voy a repetir. La idea principal del salmo es que la esperanza del creyente no debe estar puesta en su desempeño y piedad. Esto va a generar frustración y desesperación, sino que la esperanza del creyente debe estar puesta en el carácter compasivo y redentor de Dios, donde va a hallar descanso y ánimo. Lo leo de vuelta. La esperanza del creyente no debe estar puesta en su desempeño y piedad. Esto va a generar frustración y desesperación, sino que la esperanza del creyente debe estar puesta en el carácter compasivo y redentor de Dios, donde va a hallar descanso y ánimo. Y la primera estructura, también para lo que les gusta anotar, versículo 1 y versículo 2, abarca la primera estructura, y le puse un nombre muy cortito, un profundo clamor. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Así que el salmista comienza el salmo con este clamor. Cuando dice de lo profundo, la mayoría de los comentaristas, a la luz del contenido de todo el salmo, dicen que el salmista está clamando desde las profundidades de su culpa, por su pecado. El salmista está hundido en la culpa, por eso es desde las profundidades. Y aunque los verbos oye y estén son imperativos, son mandatos, es decir, que son órdenes, en realidad esto manifiesta la profundidad del ruego del salmista. El salmista está rogando profundamente a Dios que lo escuche. Por esta razón no debemos interpretar estas palabras como si el salmista estuviese mandando a Dios, sino que el profundo clamor que el salmista hace lo llevan a usar estas palabras. Es un suplicante pedido desde las profundidades de la desesperación del salmista. Y si ustedes buscan la definición de lo que es un ruego, o lo que es una súplica, es justamente eso, una petición humilde y sumisa desde la desesperación hacia otra persona. Bien, ¿y por qué ruega de esta manera el salmista? Nos podríamos estar preguntando. Bueno, los israelitas, a diferencia de muchas iglesias contemporáneas, tenían una idea muy sublime y gloriosa de quién era Dios. A ellos nunca se les ocurriría haberle dado una orden a Dios. Ellos tenían muchos testimonios en las Escrituras. En el Pentateuco, por lo menos, estábamos seguros que hasta ese entonces el salmista tenía los primeros libros de la Biblia, de la tremenda santidad y de la pureza de Dios. Sabían que Dios era muy distinto a ellos. Era alguien totalmente apartado, alguien fuera de lo común, completamente puro y por ende aborrecedor de lo impuro y de lo pecaminoso. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, que es más seguro que el salmista conocía, ¿recuerdan cuando Dios desciende al monte Sinaí? Nadie podía acercarse a Dios o morirían. Era tan glorioso el poderío y la santidad de Dios que el simple hecho de poner un pie en el monte, que ahora era santo porque Dios estaba ahí, implicaría morir al israelita que se acercaba sin purificarse. No sé si se acuerdan de Éxodo, cuando Dios desciende al Sinaí. Y en el monte Sinaí, también no sé si recuerdan, Moisés le hace una arriesgada petición a Dios, le solicita poder ver su gloria. Y en Éxodo 33, 20 al 23, Dios le responde a Moisés cuando hace esta petición y dice Dios, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre una peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, no verás mi rostro. También en otras partes de las Escrituras estaban escritas la severidad con la que Dios trataba el pecado. Como Dios, por ejemplo, le quitó la vida a Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Los hijos de Aarón, por encender un fuego extraño en el tabernáculo que Dios no había mandado. Levítico 10 dice, versículo 1, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente del que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo y murieron ahí ante el Señor. Así que Moisés le dijo a Aarón, esto quiso decir el Señor cuando dijo, demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí, demostraré mi gloria ante todo el pueblo
Y Aarón guardó silencio, dice. Así que, y si aún era verdad que este salmo se había escrito en tiempos después de Nehemías, habían más testimonios todavía de la pureza de Dios. No sé si recuerdan, segunda de Samuel capítulo 6, cuando Usa ve que se está por caer el arca, cuando la están trasladando los levitas, y quiere agarrarla para que no se caiga, y tenía toda la mejor intención, pero Dios había dicho que nadie podía tocar el arca si no eran los levitas. Y por más buena intención que haya tenido Usa, Dios lo aniquila en ese momento, lo mata. Porque Dios había advertido que en el arca iba a estar su presencia, su santa presencia. Y ni hablar, recién lo mencionaba José, la visión del profeta Isaías, cuando Isaías en capítulo 6 ve a Dios en su trono y a los serafines cantando santo, santo, santo. ¿Qué dice automáticamente Isaías cuando ve a Dios? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Todo esto, imagínense, todo esto podía tener en mente el israelita al orar a Dios, así que nunca se atreverían a darle una orden a Dios. Nunca se atreverían a dirigirse a Dios de forma irreverencial. Y es triste como hoy en muchas iglesias se dirigen y se acercan a Dios, como si Dios fuese un abuelo cariñoso que no le importase el pecado, al cual incluso podemos manipular. Pero no solo en iglesias, sino que quizás en nuestros tiempos de incredulidad también lo hicimos. Yo, por ejemplo, en mi incredulidad, me río para no llorar porque en mi completa ignorancia solía pedirle a Dios que me cumpla caprichos, incluso le pedía que me cumpliese deseos que eran abiertamente pecado. Imagínense las cosas que hacíamos con Dios, no teníamos noción de a quién nos estábamos dirigiendo. Y es triste, ¿no? Pero al mismo tiempo podemos ver la paciencia de Dios, ¿no? Antes incluso de habernos salvado. Pero ahora piense, ¿cómo esta verdad podía comenzar a preparar al israelita que estaba ascendiendo a Jerusalén a adorar a Dios? Bueno, ellos ahora sabían que al Dios que iban a adorar no era un Dios cualquiera. Era un Dios al que se le rogaba y se le imploraba, porque como dice Éxodo 15:11, Él es magnífico en santidad. Y la santidad de Dios es una buena noticia, porque es bueno saber que Dios es recto y puro en sus juicios, pero es mala porque nosotros no somos puros ni rectos. Así que versículo 3 es otra estructura, para los que les gusta anotar. Yo le puse de nombre una noticia desesperanzadora. Versículo 3 dice: Ja, si mirases a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ja, para no dar mucha vuelta en eso, básicamente es una expresión abreviada de Jehová, no es nada más que eso. Pero el salmista ahora está diciendo: Señor, si tuvieses en cuenta todos nuestros pecados y luego nosotros quisiéramos acercarnos a ti, relacionarnos contigo, ¿quién puede acercarse a ti si tú eres un Dios puro de ojos? La respuesta es clara, ¿no? Nadie se puede acercar a Dios. Nadie puede acercarse a Dios en sus pecados. Y de nada sirven nuestros buenos actos, nuestras justicias o todo lo bueno que hayamos podido hacer. Porque eso no quita la lista de pecados que vamos a tener delante de Dios, no las borra. Y la palabra mantenerse que usa ahí el salmista justamente evoca un lenguaje judicial. Es como alguien parado frente a un juez tratando de defender su inocencia, pero en este caso hay una lista muy larga de pecados que le acusan como culpable. Y así como un criminal se lo juzga por sus crímenes y de nada sirven sus buenos actos como ciudadano, así tampoco de nada van a servir nuestras buenas obras delante del santo juez. Así que, hermano, aunque nos cueste imaginarlo, Dios es mucho más puro, muchísimo más recto de lo que podamos llegar a imaginar. Tan solo vernos delante de Él nos haría ver el contraste que hay entre Él y nosotros. Si viésemos su pureza, rápidamente invadiría a nuestras almas terror, como le pasó al profeta Isaías, porque veríamos que somos realmente sucios y culpables delante de Él. Si quiere, busque Apocalipsis 6, 14, 17. Básicamente para que veamos lo que le pasa a una persona que sus pecados no han sido perdonados y ven a Dios directamente. Apocalipsis 6, 14 al 17. Si no recuerda el contexto, en todo el libro de Apocalipsis Juan está recibiendo una revelación por parte de Dios de las cosas futuras, de las cosas que van a suceder.
Y en el capítulo anterior, Juan vio a Jesucristo, el Cordero inmolado, que era el único digno, recuerdan, de tomar el rollo, donde estaban contenidas las secuencias de los juicios de Dios que iba a derramar sobre la tierra. Y Cristo comienza a abrir el sello, los sellos que tenía el rollo, y comienzan a desencadenarse estos distintos juicios en el día final. Versículo 14 dice, y el cielo desapareció, como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y escuche, y los reyes de la tierra, y los grandes, y los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, básicamente está diciendo todos pecadores no arrepentidos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. Y escuche lo que dice, ¿y quién podrá sostenerse? Es justamente lo que está diciendo el salmista. Si estuviésemos delante de Dios, viendo su pureza, su sublime santidad, y ahora Él abriera el libro de nuestras vidas y nos mostrase cada pecado que hemos cometido, imagínense que comience a nombrarlos. Aquellos que hicimos a escondidas, aquellos que pensamos, todos aquellos pecados que planificamos, aquellos que ni siquiera quizás recordamos, aquellos que ni siquiera sabíamos que habíamos cometido, pero cuando Dios los nombra, nos damos cuenta que los cometimos. Inmediatamente veríamos que somos dignos de ser condenados. Veríamos nuestra culpabilidad delante de Dios. Y el pavor invadiría nuestros corazones, como le pasó al profeta Isaías. Realmente, como leíamos recién, preferiríamos que nos aplaste una montaña, porque la vergüenza que sentiríamos y la horrenda expectativa de juicio que habría sobre nosotros sería horrible. Y a eso se refiere, ¿no?, la carta de Hebreos, cuando dice horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, caer en manos de Dios sin que nuestros pecados hayan sido perdonados es algo terrible. Y el salmista está reconociendo esto. Si contases nuestros pecados, ninguno de nosotros podía estar delante de ti. Nadie podría permanecer delante de pie declarando su inocencia ante Dios. Y si el salmo quedase acá, sería algo muy triste, algo muy desesperanzador, pero lo bueno es que no queda acá el salmo. Versículo 4. Le puse el comienzo de la esperanza a este versículo. Y dice, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Y esta palabra pero tiene un gran poder de cambiar las oraciones, no sé si se habrá dado cuenta. Pueden dar vuelta historias enteras. Un simple pero tiene la capacidad de invertir todo un escenario. Y en la Biblia hay muchos peros, y hay algunos que son muy famosos, que cambian justamente rotundamente todo lo que se viene diciendo. El más famoso, que nos encanta, Efesios 2, capítulo 1 al 6. ¿Recuerdan que dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, esclavos de Satanás, del espíritu de desobediencia que opera en los hijos de desobediencia, que vivíamos también esclavos de nuestros deseos de la carne, y dice que éramos hijos de ira? Y hay un pero ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense el poder que tiene esa palabra, ¿no? Pero, cambia todo. Y en Juan 3:36, también es al revés ahora, da una buena noticia y después una mala. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjense el pero lo que hace siempre. Y este es uno de esos casos. Este pero es clave en el Salmo. Destraba todo el escenario de desesperanza. Hace un contraste con todo lo que viene diciendo el salmista. La verdad que sigue después de la palabra pero hace que el salmista se llene de esperanza, porque dice, pero en ti hay perdón. Este Dios, además de ser santo y puro, como veíamos recién, es un Dios dispuesto a perdonarnos. Posee un carácter misericordioso. Y que Dios sea compasivo hace que Él tenga un corazón inclinado a perdonar el pecado. Perdonar en términos bíblicos es muy distinto quizás a lo que nosotros a veces pensamos que es perdonar. Básicamente es un indulto, también es como un lenguaje judicial. Es que la deuda causada por el pecado quede anulada o la culpabilidad quede eliminada. Y el salmista
otra vez tenía testimonios pasados acerca de esto, muchos, de cómo Dios había perdonado. Del que estoy seguro que tenía es el libro de Éxodo, y no sé si recuerdan, Dios había liberado a Israel por pura gracia del yugo de los egipcios. Dios lo había hecho puramente por gracia, no porque el pueblo merezca algo, porque el pueblo había hecho algo para Dios. Así que Dios hace obras magníficas. Las plagas, abre el mar, hunde al ejército del faraón. Bueno, ustedes conocen la historia. Y Dios le dice a Moisés que Él los redimió para que sean un pueblo especial. Pero que Él pedía, Dios ahora, que correspondan a su acto de gracia y amor hacia ellos, con obediencia a la ley que Él les iba a dar. Como Dios había demostrado ya su amor incondicional hacia ellos, demandaba que ahora le obedezcan para que ellos demuestren que eran distintos a otros pueblos, que eran santos, que eran apartados por Dios. Era la forma en que Dios esperaba que ellos respondan a su amor dado sin condición. Y Dios da los mandamientos. Dios hace un pacto con Israel y Él promete bendecirlos y hacerlos un pueblo especial si ellos obedecían los mandamientos. Dios entonces le da los mandamientos a Israel y ellos responden en Éxodo 24:4: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y ahora Dios manda a Moisés, recuerdan, que suba al monte Sinaí, porque estas ordenanzas que había dado ahora las iba a grabar en piedra. Y Moisés sube por 40 días a recibir los mandamientos escritos, y el pueblo que había sido esclavo, escuche, por 400 años, se impacientó porque Moisés no descendía hace algunos días. Y recuerdan qué hizo, ¿no? El pueblo, un becerro de oro, y lo adoraron. Y lo peor es que decían que este era el Dios que los había sacado de Egipto. Este es uno de los más grandes pecados del que hay registro en las Escrituras. Quebraron el primer y segundo mandamiento que Dios les había dado algunos días atrás. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, que esto era muy grave, hermanos. El Dios que les había amado por pura gracia, que los había liberado del yugo opresor de los egipcios, que los guió y les proveyó en el desierto protección, bebida y comida, que había hecho un pacto días anteriores con ellos sin tener que hacerlo. Dios no tenía por qué hacerlo. Y les prometió encima hacerlos un pueblo especial y bendecirlos. Ahora había sido cambiado por una imagen de una vaca de oro. Y el pastor Pelufo dice en una predicación que esto es comparable como a cometer adulterio en nuestra luna de miel, más o menos. Es así de grave lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Y Israel merecía el más severo de los castigos. Era totalmente inconcebible lo que había hecho. Israel había pecado contra aquel, una vez más, que le había demostrado el amor incondicional que tenía hacia ellos. Entonces Moisés intercede por el pueblo y les pide que perdone a este pueblo terco y duro de corazón. Dios responde que va a castigar el pecado, pero que también va a mostrar su perdón, pero que lo va a hacer con el que Él quiera. ¿Recuerdan? Tener misericordia, el que yo quiera tener misericordia. Y en este contexto de pecado inconcebible, digno de justo castigo, Moisés le pide a Dios, lo que habíamos leído hace un rato, ver su gloria, ver su carácter. ¿Y qué faceta creen que Dios revela y hace énfasis? Si quieren, busquen Éxodo 34, versículos 6 al 9. Recuerden que esto lo estamos leyendo porque el salmista tenía estas cosas en mente. El salmista ya tenía estas escrituras. Éxodo 34, 6 al 9 dice: y pasando Jehová por delante de él, Jehová proclamó a Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Escuchen lo que responde Moisés ahora al ver lo que Dios le dijo sobre su carácter. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. O sea que Dios en el pedido de Moisés de que se le revele,
en el atributo, si se dieron cuenta, que más énfasis hizo fue en su misericordia, en su compasión, en su disposición a perdonar, a borrar la deuda. Y esto es hermoso, hermanos, porque necesitamos a diario escuchar esto, que en Dios hay perdón. Porque imagínense si Dios fuese al revés, grande en ira y tardo en misericordia, no tendríamos ninguna clase de esperanza, ninguna clase de esperanza. Pero Dios es grande en misericordia, es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es hermoso. Y dice incluso que extiende misericordia a miles de generaciones. Y lo que estaba queriendo decir, básicamente, que Él iba a estar dispuesto a perdonar a todas las generaciones que se acerquen a Él en arrepentimiento y fe. Y esto es tremendamente esperanzador, hermanos. Y es claro, en Dios hay perdón por lo que acabamos de leer recién. Pero fíjense que ahora en el Salmo, es claro que cuando una persona contempla y experimenta el perdón de Dios, no solo queda habilitado para poder relacionarse con Dios, sino que aquel que experimenta el perdón de Dios, entendiendo que lo único que mereciera el castigo, no puede responder de otra manera que adorando y dando gracias a Dios. Porque cuando uno experimenta el perdón de Dios es transformado. Dice, fíjense versículo 4 en segunda parte, para que seas reverenciado. O para que seas reverenciado. Y reverenciar significa tener respeto, tener amor, tener honor y lealtad por una persona a la que se le reverencia justamente. Es decir, que el experimentar el perdón hace no solo que pierda la carga y la deuda que generó mi pecado hacia Dios, sino que también hace que mi corazón quede agradecido y que ahora quiera ser leal a Dios. Voy a querer reverenciarlo. Dios no perdona y quita la deuda de nuestro pecado para que nos sigamos revolcando en el pecado, sino justamente para que en gratitud nos apartemos del pecado. O como el salmista dice, para que seas reverenciado. Y esa palabra para es importante porque justamente señala a propósito. Es para que lo reverenciemos que Dios nos perdona. Entonces, hermanos, la persona que diga Dios me perdonó de mi pecado y sigue viviendo en pecado, no ha experimentado realmente el perdón divino. Porque el perdón divino no deja igual a una persona, lo transforma y lo convierte. Lo pasa, por así decirlo, de adorar sus ídolos, de adorar sus deseos desordenados y sus pecados, a adorar ahora a Dios, a querer honrarle, a darle su lealtad, y ahora lucha con darle la espalda a sus deseos, a sus pecados y a sus pasiones desordenadas. Entonces el perdón de Dios no es una licencia para seguir pecando, el perdón de Dios es lo que enciende mi corazón para querer servirlo y obedecerlo. Así que ahora volvamos otra vez, ¿no? a imaginarnos a este peregrino o a estos peregrinos que se estaban dirigiendo a Jerusalén, mientras iban escuchando a los demás hermanos que iban cantando y recitando este salmo. Unos venían, probablemente, algunos israelitas con el pecho inflado. No lo digo yo, no lo supongo, sé que en las escrituras hay muchos testimonios de que algunos se acercaban así a Dios. Y decían, quizás Dios, durante este tiempo que no vine a Jerusalén, te di mis diezmos, te di mis ofrendas, mis sacrificios diarios, ayuné, oré, guardé el Shabbat, un montón de cosas para sacarle en cara a Dios, ¿no? Imagínense a ese israelita cuando escuchaba gas y mirases a los pecados. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? La obediencia a esas cosas no quitaba la lista de pecados que tenía ese israelita, así que era culpable. Así que, como decimos vulgarmente, esta canción, mientras iba cantando esto, le bajaba el copete al que venía con esa actitud. Lo ponía en su lugar de pecador inmerecedor. Pero seguro también estaba el que venía abrumado por su pecado, diciendo, qué descarado que soy, qué hago ascendiendo a la santa ciudad de Dios a adorarle. Si he quebrantado la ley de Dios tantas veces, Dios debe estar cansado de mí, debe estar airado conmigo, debería volverme y no subir. Y escucha a sus hermanos cantar, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Imagínese a este judío abrumado por la culpa de su pecado y escuchar a sus hermanos cantar estas palabras de que en Dios hay perdón. No sé, yo me imagino que le daba esperanza, ¿no? Le daba consuelo escuchar estas verdades. Y ahora versículos 5 y 6, que es otra estructura. Le puse muy cortito también, esperando en Dios y su palabra. El salmista dice, esperé yo, Jehová,
esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Entonces, el alma del salmista, que versículos anteriores clamaba desde la profundidad de su pecado, ahora está lleno de esperanza. Y el salmista toma una determinación, esperar. Y el esperar para el judío no era quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, sino que era una espera llena de confianza y de esperanza. El salmista espera en Dios y en su carácter perdonador, confiando en que Dios lo va a perdonar cada vez que peque. Pero esto no significa otra vez que el salmista no va a hacer nada. El salmista ahora va a buscar obedecer a Dios, va a ser diligente y procurar ser santo, como Dios es santo. Ellos ya tenían, recuerdan el mandato este de Levítico: santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. Ellos ya tenían ese mandato. Entonces, el salmista no va a confiar en su perfección de obediencia a la ley, sino que persevera, confiando que en cada vez que peque y transgreda la ley, puede humillarse, arrepentirse y confiar en que Dios lo va a perdonar. Pero el salmista no solo espera en el carácter de Dios, el salmista tiene su esperanza en la palabra de Dios. Fíjense en versículo 5, segunda parte, dice: en su palabra he esperado. Y considero que la traducción de la Biblia de las Américas logra una mejor traducción de la idea y dice: por su palabra tengo esperanza. Entonces, ¿cómo el salmista iba a poder confiar en que Dios es perdonador si no tenía testimonios de que Dios había perdonado en el pasado a otros pecadores? Y esos testimonios estaban en la palabra de Dios. Entonces el salmista podía esperar en la palabra de Dios, tenía su esperanza en los testimonios de que Dios había perdonado a Israel muchísimas veces. Lo vimos recién en Éxodo. Hay muchos testimonios más. El salmista entonces ahora se aferra a la revelación de Dios, abraza las Escrituras como testimonio fiel de que Dios está dispuesto a perdonar al pecador. Y por lo tanto, déjenme hacer acá una aplicación, a pesar de que vamos a hacerlas al final. Pero, hermanos, nuestra esperanza debería estar puesta en lo que Dios ha revelado en su palabra. Entonces mi esperanza debe estar fundamentada en la palabra de Dios y lo que Dios dice sobre su carácter, no lo que yo creo sobre el carácter de Dios. En sus promesas de perdón, en los testimonios de Dios perdonando a pecadores. Nunca esperemos confiados en nuestro esfuerzo, o en nuestra piedad, o en nuestras buenas obras. Ni siquiera, aunque nuestras emociones determinen si Dios me perdonó o no. ¿No le pasa muchas veces que ora y se levanta y digo: siento que Dios no me perdonó? Es que no importa lo que sienta usted. Lo importante es lo que la palabra de Dios dice sobre su carácter. Es decir, que no debemos depositar nuestra confianza en estas cosas porque son efímeras. Nuestra piedad es cambiante. Un día usted puede tener una victoria espiritual y estar confiado en: hoy hice todo, hoy oré, hoy leí la palabra, no pequé. No sé qué tan real sea eso, pero usted puede estar confiado un día así, pero otro día cae en pecado y se hunde en la culpa. Entonces se va a llenar de frustración y de desesperanza si espera en esto. O sea, nuestra peregrinación tiene altos y bajos constantemente, es algo inestable. Y seamos sinceros, si nos miramos a la luz de lo que los estándares bíblicos dicen que deberíamos ser, ninguno damos la talla, nos falta un montón. En cambio, el carácter de Dios, sus promesas y sus testimonios no cambian. Es difícil, igual yo reconozco por lo menos que me es difícil confiar y esperar en Dios, porque no nos gusta mucho, porque queremos tener un granito de protagonismo, queremos colaborar en algo siempre, queremos que de algo valga nuestra santidad, pero si metemos el yo la arruinamos. Eso va a hacer que nuestra paz sea inestable. Y aunque cueste esperar en Dios y en su palabra, porque nuestro ego es dejado de lado, esperar en Dios es algo seguro, algo firme, y trae paz al alma atribulada. Así que hay que esperar en Dios y en su palabra. Bien, ahora el salmista usa una metáfora, no sé si vieron, dice que él va a esperar como un centinela a la mañana o como un vigilante a la mañana. Y un centinela, para los que no saben, era ese soldado, ese vigía, que solía estar en los muros de las antiguas ciudades o en torres de vigilancia, y estaba despierto toda la noche observando atentamente para divisar posibles intrusos a la ciudad, ladrones, espías, mensajeros que podían traer buenas o malas noticias, y dar aviso en caso de que se acerquen fuerzas enemigas también. O sea que cada amanecer para ellos era finalizar una jornada agotadora de trabajo.
a medida que el sol comenzaba a salir, me imagino que de a poco la tranquilidad comenzaba a invadir los corazones de estos vigilantes. Entonces los centinelas, a pesar de estar esperando la salida del sol, ellos no se quedaban de brazos cruzados esperando a que salga el sol, ellos trabajaban arduamente sin descansar durante toda la noche, estaban velando. Y me imagino que era agotador, pero realmente valía la pena que hagan bien su trabajo, porque tanto la protección de ellos como la del pueblo dependía de su buen desempeño. Así que el salmista dice que así va a esperar en el perdón de Dios y en la compasión de Dios. Él persevera buscando la santidad, lo hace con diligencia, lucha con su pecado, procura hacerlo morir, busca la justicia de Dios constantemente, pero al final del día, como los centinelas que descansan cuando ven salir el sol, el salmista va a descansar en el perdón de Dios, porque al final del día nunca vamos a dar la talla con Dios. No nos queda otra que descansar en la compasión de Dios cada día. Sí o sí, cada día, tanto al empezar como al finalizar, vamos a tener que descansar en la misericordia de Dios. Lo leía el hermano José, Lamentaciones capítulo 3, que nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículos 7 y 8, última estructura. Le puse exhortando y animando a los demás a descansar en la compasión de Dios. Exhortando y animando a los demás a descansar en la compasión de Dios. Dice, versículo 7, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bien, ahora que el salmista ya experimentó el perdón personalmente, que puede descansar en los testimonios de la palabra de Dios y seguir su vida como creyente confiando en el carácter compasivo de Dios, ahora quiere animar a los hermanos de Israel a que también descansen en el perdón de Dios, en su palabra, donde da los testimonios de que Dios está dispuesto a perdonar, donde hay promesas de perdón y donde Dios muestra su carácter compasivo. Dice, espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y este espere sí es un mandato. El salmista manda a Israel a que esperen confiados en Dios. Y otro israelita podría haberle preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Por qué puedo esperar confiado en Dios? Y dice el por qué. Porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y la palabra para misericordia, que en hebreo se pronuncia Gesed, tiene un contenido que ninguna de las traducciones de la Biblia en español pueden contener, porque es mucho el contenido que tiene esta palabra. Gesed significa que Dios ama incondicionalmente, que posee un amor fiel, que lo que prometió lo va a cumplir a pesar de lo que hagamos o dejemos de hacer. Es un amor que no cambia por lo que hagamos. Es un amor inquebrantable, un amor dispuesto a perdonar cualquier cosa y cualquier lista de pecados. El Gesed de Dios justamente se da en contextos de inmerecimiento. El amor de Dios se caracteriza por perdonar a alguien que no se lo merece. Y esto nos cuesta a nosotros, nos cuesta mucho porque vieron que cuando una persona nosotros le confiamos nuestra vida, le abrimos de par en par a nuestro corazón, le mostramos nuestro amor en palabras, en obra, y luego esta persona nos traiciona, nos mete, como dicen, el cuchillo por la espalda, automáticamente de nuestro corazón nos sale Gesed. Nuestro pensamiento es que esta persona no merece que la perdonemos, porque jugó con nosotros, porque destruyó nuestra confianza. Y es en ese contexto, justamente, en el que Dios derrama su misericordia. Fíjense con el pueblo de Israel, cuando vimos recién en Éxodo, Dios había hecho todo por ellos. Y aún así decidió perdonarlos. Es perdonar lo imperdonable, justamente, la misericordia de Dios. Es borrar la deuda y la culpa, aunque la otra persona no se lo merezca. Es amar a alguien que a cambio sé que no me va a poder dar nada. Así es la misericordia de Dios, no depende de nada de lo que uno pueda darle. Y el texto dice que en Dios hay Gesed, que en Dios hay misericordia. Y luego dice también, y abundante redención con él. Y redimir, en términos bíblicos, significa pagar la deuda de alguien, de esa deuda que lo mantenía en esclavitud y que él mismo no podía pagar. Es como alguien externo que viene y paga esa deuda que me mantenía en esclavitud. Es decir, que en Dios hay abundante disposición para redimir al pecador, quiere decir que Dios está dispuesto a cancelar
nuestra deuda por el pecado que generamos contra Él mismo. Pero este abundante también podría estar refiriéndose a la capacidad que Dios tiene de pagar. Es decir, que Dios tiene la capacidad de cancelar y anular cualquier deuda que tengamos contra Él, cualquier lista de pecados. Y considero que podría referirse a ambas. Es decir, que Dios tiene abundante disposición de corazón para perdonarnos, pero que también tiene una gran capacidad, infinita capacidad de anular cualquier lista de pecados. Y por esta razón el salmista, fíjense, se anima a hacer la semejante declaración que hace en versículo 8, dice, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. El salmista entendía que por el carácter compasivo de Dios y lleno de misericordia, Dios estaba dispuesto y era capaz de perdonar a cualquiera y de liberar a cualquiera de su culpa. Entonces ahora piense nuevamente en aquella peregrinación hacia Jerusalén. Los judíos, a través de este salmo, eran llamados a no confiar en ellos mismos, sino a recordar que solo podían acercarse a Dios, a este santo Dios, porque en Él hay perdón, porque en Él hay misericordia y porque en Él hay abundante redención. Como mencionamos anteriormente, esto le bajaba el copete a cualquier judío que venía confiado en sus obras y en su obediencia a la ley. Aquel que sacaba el pecho por guardar, como dije recién, el día de reposo, aquel que daba sus ofrendas a diario, sus sacrificios, que guardaba la ley y no se había contaminado con ninguna comida. Este quizás venía hasta, quizás sin querer, sin darse cuenta, con una actitud arrogante y autosuficiente. Y este salmo lo acomodaba. Lo iba a ayudar a recordar que él podía acercarse a adorar a Dios solo por la misericordia de Dios y por su corazón dispuesto a perdonarlo. Pero en el lado opuesto, este salmo consolaría y daría esperanza a aquel judío que estaba agobiado por su culpa delante de Dios, por haber pecado, por haber quebrantado la ley, aunque su deseo era no hacerlo. Su deseo era obedecer a Dios, pero no podía. Entonces este judío cargado de culpa al escuchar este salmo podía llenarse de esperanza, porque comprendía la verdad de que Dios tiene una infinita disposición a perdonar y que es capaz de liberar a cualquier hombre de toda la deuda y culpa generada por sus pecados. Y ahora, habiendo visto el salmo, ahora puede imaginarse cómo este salmo preparaba el corazón de estos peregrinos hacia Jerusalén. Son 15 salmos, hay 14 salmos más, ¿no? Pero fíjese cómo les da una noción correcta de quién es Dios, porque también en eso somos pendulares, a veces como Dios es santo y no merecemos nada, y es verdad, pero Dios está lleno de misericordia también, y está también los que abusan de la misericordia de Dios y se olvidan del otro. Así que les daba una noción correcta de quién era Dios, y también hacían que se acerquen con una actitud correcta a adorar a Dios. Así que no sé si se da cuenta que el israelita se debía acercar de la misma manera que nosotros nos acercamos a Dios, arrepentido, humillado y confiando o teniendo fe en la compasión de Dios. Dios siempre en todas las escrituras demandó que los hombres se acerquen así, arrepentidos y teniendo fe. Pero acá se genera una gran tensión, ¿no? Para un israelita sincero que conocía todas las escrituras reveladas hasta ese entonces. Ellos sabían que Dios era justo también, no solamente que era santo y compasivo. En Deuteronomio 32:4, por ejemplo, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y leímos recién, ¿recuerdan en Éxodo 34? Dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Dios no puede hacer eso, no puede perdonar así nada más, no puede hacer eso. Él debía permanecer siendo justo. Entonces, un israelita genuino y sincero podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo Dios va a perdonarme de esta deuda infinita y al mismo tiempo seguir siendo justo? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, el judío, sabemos, ¿no? Daba sus sacrificios en fe por el perdón de sus pecados para que Dios cubra sus pecados. Pero un cordero no tenía ni la conciencia de pecado ni la culpa. O sea, es un animal, no tiene moralidad. Así que no era el sustituto adecuado. Debía sí o sí ser un hombre, este sustituto. Y esto ya sabemos, ¿no? Que era una sombra de lo porvenir, de cuando Dios iba a hacer el gran acto de redención en Cristo. Pero la fe del salmista le llevó a escribir igualmente esto. Él sabía que Jehová era lleno de misericordia y que de alguna manera los iba a redimir sin pasar por alto su justicia.
No sabía cómo. El salmista no sabía cómo. Pero la confianza que tenía en el carácter compasivo de Dios lo lleva a creer que Dios de alguna manera lo iba a hacer. Y sin darse cuenta el salmista al escribir, y él redimirá a Israel de todos sus pecados, estaba haciendo una declaración profética que apuntaba a aquella solución final que Dios iba a proveer. ¿Recuerdan? Mateo 1, del 20 al 21, cuando el ángel baja a hablarle a José, porque José quería abandonar a María, y dice, Mateo 1, 20 al 21, y pensando él en esto, o sea, en abandonar a María, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y escuche, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados, que es lo mismo que decía el salmista. De hecho, deben tener concordancias ahí en sus Biblias. Es decir, que Jesús iba a ser el que iba a venir a redimir a Israel de sus pecados. Pero ¿cómo Jesús iba a salvar a Israel de sus pecados? Bueno, tenemos la declaración de Juan el Bautista en Juan 1:29 que dice, he aquí el Cordero de Dios, el Cordero que Dios proveyó, que quita el pecado del mundo. Ya era un Cordero humano, o sea, era el sustituto que necesitábamos. Bien, pero ahora nos podríamos preguntar, ¿cómo Jesús, que es hombre, puede ser como un Cordero y quitar nuestra culpa? ¿Y cómo es eso que Dios aún sigue siendo justo? Y nosotros los creyentes del nuevo pacto, aquellos que vivimos después de Jesús al otro lado de la cruz, es decir, los que tenemos la revelación del nuevo pacto, entendemos cómo Dios redimió al pecador y al mismo tiempo permaneció siendo justo. Les animo a buscar Romanos 3, del versículo 20 al 27. Lo vimos con Eduardo, dio un estudio sobre esto. Y yo lo voy a leer en nueva traducción viviente para que sea más claro. Pero síganme en la lectura. Romanos 3, 20 al 27. Acá Pablo es muy claro de cómo Dios puede justificar al pecador y seguir permaneciendo siendo justo Dios. Dice del versículo 20, Romanos 3:20, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los pecados y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces, dice, jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de la culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe en Jesús. Y ahí terminamos. Es muy claro, ¿no? Lo que Dios hizo a través de Jesús. Hizo este glorioso intercambio. Dios diseñó un plan de redención que a ninguno de nosotros se nos hubiese ocurrido. Dios lo pensó y lo realizó no porque haya visto algo bueno en nosotros, al contrario, sino que su carácter compasivo y lleno de misericordia lo llevó a hacer semejante acto de sacrificio. Dio a su Hijo amado para que nosotros podamos ser liberados de la culpa de nuestro pecado y al mismo tiempo Él pueda seguir siendo justo. Fue el corazón de Dios, el cual está totalmente dispuesto a perdonar, como leíamos en el Salmo, lo que lo llevó a efectuar este plan que le costó lo más valioso, le costó a su Hijo unigénito. Así que, hermanos, y yo creo que todos lo saben, pero no está de más repetirlo, Dios no vio nada bueno en nosotros, no es que diseñó el plan de redención porque vio algo en nosotros digno de ser salvado.
Dios hizo el plan de redención porque Él es lleno de misericordia, porque Él se compadeció de nosotros. Él simplemente vio su creación arruinada por el pecado y su carácter compasivo lo llevó a querer liberar a esta creación de los daños que el pecado causa, y lo hizo a través de la obra de Jesús. Dios vio nuestra miserable condición, de que nos alejamos de Él y cómo nos destruimos a nosotros mismos en nuestro pecado. Y el corazón de Dios, claro, también esto no está de más, el corazón de Dios también está cargado de ira y de enojo, porque somos sus criaturas y le pertenecemos y le debemos lealtad absoluta, y sin embargo no le obedecemos, le damos la espalda, no nos conducimos como Él quiere que nos conduzcamos, y nos conducimos como si no tuviésemos creador, y vivimos bajo nuestra oscura, sucia, egoísta y pecaminosa sabiduría. Y eso obvio que hace que Dios esté airado con el pecador. Pero el corazón de Dios al mismo tiempo se llena de entrañable misericordia por nosotros. Y cuando hablamos de entrañable, está haciendo referencia justamente a las entrañas. Dios no tiene entrañas, no es una forma metafórica que usa para que lo podamos comprender. Pero es esa pena, esa compasión que nos da a nosotros al ver a alguien en un estado miserable. Es lástima, es esa pena que sentimos por alguien. Bueno, Dios siente eso por nosotros cuando ve cómo el pecado ha arruinado todas las cosas. Y es esa compasión que Dios tuvo por sus criaturas la que le llevó a diseñar todo este plan de redención. Y no es que Dios lo hizo en el momento que nos vio caer, Él ya sabía que íbamos a caer, ¿no? Pero es su carácter compasivo y lleno de misericordia lo que llevó a Dios a enviar a su Hijo Jesús. Es decir, que el Evangelio es por excelencia donde Dios revela sus atributos, los despliega todos, ¿no? Su justicia, su santidad, pero también su misericordia. Mostró que estaba dispuesto a perdonarnos y a redimirnos, a pesar de que no lo merecemos. Y justamente es eso quiere decir Gesed, misericordia. Así que en resumen, hermanos, el Salmo nos enseña que no debemos poner nuestra esperanza en nuestro desempeño o piedad, como lo veíamos en la idea principal, sino que nuestra esperanza debe estar puesta en el carácter compasivo y redentor de Dios. Eso es lo que nos enseña el Salmo. Y como dije recién, la obra del Evangelio es la muestra más grande del carácter compasivo y redentor de Dios. Así que, antes de concluir, siempre me gusta hacer esta pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere que creamos a través de este Salmo? Bien, una verdad que quiere general que creamos: que nadie puede acercarse a Dios en sus pecados a causa de la santidad de Dios. Eso es una de las verdades que Dios quiere que aprendamos de este Salmo, que nadie puede acercarse a Dios en sus pecados a causa de su gran santidad. Pero otra verdad que quiere que Dios que aprendamos a través de este Salmo es que Dios tiene total disposición y capacidad de perdonar y redimir a cualquier pecador. Entonces Dios tiene total disposición de corazón, pero también total capacidad de perdonar y redimir a cualquier pecador. Y en base a esto que Dios quiere que creamos, entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos a través de este Salmo? Aplicaciones particulares, ¿no? Bueno, hay muchas aplicaciones que se podrían desprender, pero una considero que es que como creyentes nos tenemos que acercar a Dios humillados por nuestros pecados, pero al mismo tiempo confiados de que en Cristo nuestras culpas han sido pagadas y perdonadas. Esa es una. O en términos bíblicos, Hebreos 4:16 dice lo mismo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, es acercarse humillados, pero al mismo tiempo confiados en que Dios en Cristo ya perdonó nuestros pecados. Otra aplicación es que perseveremos confiados en la compasión de Dios. O sea, seamos diligentes como el centinela, como él usaba esta metáfora el salmista. O sea, que velemos por procurar obedecer a Dios y glorificarle, que busquemos santidad. Y usted dirá: bueno, Nico, pero vamos a pecar igual en la búsqueda. Sí, pero es que justamente usted va a perseverar justamente confiado en la compasión de Dios, no en sus obras. No confiado en su impecabilidad. O sea, es obvio que vamos a pecar, pero podemos perseverar justamente confiados en la compasión de Dios. Puede correr la carrera confiado porque sabe que cada vez que peca se puede arrepentir y ser perdonado. Así que
Esto debería ser de ánimo, hermanos, saber que tenemos un Dios lleno de misericordia y abundante redención, como decía el salmista. Otra aplicación podría ser que al contemplar el corazón compasivo de Dios, esto no sea una excusa para pecar, sino al contrario, sea la llama que encienda mi corazón para obedecer a Dios, sea esa esperanza que me permita proseguir a la meta, como decíamos recién, que sea ese yugo fácil y esa carga ligera, como dice Jesús. Es hermoso, hermano, saber que podemos perseverar y saber que cuando pequemos Dios nos va a perdonar. Es algo liberador, es algo glorioso. Sigue siendo un yugo en el sentido de que tenemos que obedecer, seguimos teniendo un Señor, no nos liberamos de un Señor. El Señor Jesucristo es nuestro Señor, pero podemos correr confiados en que sus misericordias son renovadas. Y por último, que entendamos como el salmista entendió, que debemos exhortarnos unos a otros con las palabras de este salmo. Cuando veamos a un hermano que está confiado en sí mismo, en sus méritos, que le recordemos quién es Dios, que nos recordemos unos a otros quién es Dios, para bajarnos el copete, como quien dice, ¿no? Recordemos que es por su pura misericordia que nos podemos acercar a Él, pero también animar a aquel hermano que está abatido y agobiado por su culpa. Recordarle la verdad de que en Dios hay misericordia, de que en Dios hay compasión, que Dios está dispuesto a perdonar y es capaz de perdonar cualquier pecado. Recordarnos básicamente el Evangelio, porque ahí vemos eso, que Dios es un Dios rico en misericordia. Y tampoco debemos jamás olvidar incluir en nuestra predicación del Evangelio el corazón compasivo de Dios. De nada sirve dar las malas noticias a una persona de que está condenada a causa de su pecado, pero nunca mostrarles la compasión de Dios mostrada en Cristo. Es parte del Evangelio, la compasión de Dios. Dios da a su Hijo unigénito para salvar a todo aquel que se arrepiente y cree. Así que, si no compartimos la misericordia de Dios a los incrédulos, hacemos lo mismo que hace el diablo. El diablo también nos condena para alejarnos de Dios. Hacemos lo mismo que hace el diablo. Eso hizo en el Edén. Fíjense, Adán y Eva se alejaron avergonzados de Dios porque vieron su pecado. Y Satanás hace eso frecuentemente. Así que en nuestra predicación del Evangelio nunca debemos olvidar de predicar la compasión de Dios. Pero este salmo para el incrédulo, para el que no ha creído en Jesucristo, también es un bálsamo de esperanza, porque sabe que ahora puede acercarse humillado y arrepentido a Dios, reconociendo que no tiene nada bueno en sí mismo que pueda justificarlo delante de Dios, pero al mismo tiempo puede ver que en Dios hay perdón y que en Él hay abundante misericordia y abundante redención. Entonces puede clamar a Dios por misericordia. Un incrédulo puede arrepentirse de su pecado por haber vivido, como decíamos recién, de espalda a su Creador, pero puede creer que Dios pagó, que Dios lo liberó de esa deuda que su pecado tenía a través de la muerte y resurrección de Jesucristo y a través de la vida de Jesucristo también. Y no hay otro camino, o sea, es solo a través de Jesús que podemos experimentar la misericordia y la redención de Dios. Es decir, que el incrédulo ya no tiene que esperar en fe a que Dios haga el plan de redención, porque en Cristo ya lo efectuó. Así que, pero sí es igual que el incrédulo se tiene que acercar a Dios en arrepentimiento y en fe, como lo hacemos nosotros. Como lo hace el creyente también. Nos acercamos así a Dios, humillados, arrepentidos, pero confiando en la compasión de Dios. Así que, hermanos, que se nos grabe esto en nuestros oídos y en nuestras mentes y en nuestros corazones, que Dios es rico en misericordia, que su corazón está dispuesto y es capaz. Recuérdese de eso, que está dispuesto y que al mismo tiempo es capaz. Porque podría estar dispuesto y no ser capaz de perdonar, pero está dispuesto y es capaz. Así que animémonos con estas palabras, hermanos. Dios es un Dios lleno de misericordia, pero también recordémonos lo otro, de que Dios es santo, es puro, es recto, no es un Dios cualquiera. Así que cuando nos estemos acercando a Él
confiado en nuestras obras, en nuestra obediencia, que nos acordemos las palabras de este salmo y recordemos, no es por eso que me puedo acercar a Dios, es por su misericordia. Así que hermanos, les animo a que oremos. Señor, damos muchas gracias por tu palabra, gracias por este salmo, Señor, que ha sido de tanto ánimo para mi vida, incluso en este tiempo de enseñarlo, Señor, también me ha hecho recordar de vuelta estas gloriosas verdades y espero que también sea de esta manera para la vida de mis hermanos, Señor, que puedas aplicar esta verdad esperanzadora de que en ti hay perdón, de que en ti hay misericordia, en que en ti hay abundante redención, Señor, que no confiemos en nuestro desempeño, sino en tu compasión constante, Señor. Que no nos hundamos en las profundidades de la culpa y seamos paralizados, sino que nos humillemos y confiemos que en Jesucristo nos has perdonado de todos nuestros pecados, Señor. Que nos podamos animar unos a otros con esta verdad de que eres un Dios donde hay misericordia y abundante redención, pero que también nos recordemos cuando estemos orgullosos, altivos, Señor, confiando en nuestras obras, de que solo nos podemos acercar a ti por tu misericordia, porque nunca damos la talla, Señor. Pido que ores, Señor, en nuestros corazones y que este salmo se haga carne en nuestras vidas y, como decía José al principio, ver que también usaba, Señor, estos cánticos para preparar el corazón del pueblo de Israel. También nos anima para ahora cantarte, Señor. Cantar y meditar en las verdades que cantamos y que también instruyan, Señor, y nos enseñen y ministren nuestras almas. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.